Muy bien, queridos hermanos y hermanas. Hoy estoy de blanco porque estamos en tiempo ordinario. Entonces, normalmente, los sacerdotes están siempre de verde y los diáconos están los diáconos. Pero hoy estoy de blanco. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia hace memoria de una santa muy famosa, porque está en el Evangelio, Santa Marta. Entonces, felicidades a todos ustedes que se llaman Marta. Al menos una estoy segura que se llama Marta. Felicidades. Está siempre estado desde el tiempo que Jesús ha venido, y está el episodio de Marta y María. Muchas veces en la iglesia está una especie de atrito. Si quase tú llamas Marta a alguien, quase es una ofensa. Es decir, trabaja mucho, pero no escucha a Jesús. Pero, atención. Alguien me ha hecho notar, mi guía espiritual me ha hecho notar una cosa muy interesante en el Evangelio. Jesús ha resucitado Lázaro, el hermano de Marta y María. Pero ha resucitado Lázaro propio donde estaba Marta y María, las dos. Entonces sí, es muy importante, si está Jesús, que llega, escuchar a Jesús con todo el corazón. Pero también está necesidad de un poco de Marta, un poco de trabajos manuales, de acción manual, porque si no, de otro modo, Jesús muere de hambre. Pobrecito, no come nada. ¿Dónde nace la polémica? La polémica nace mucho de una traducción del griego que dice una sola cosa: Marta, Marta, tú te ocupas de tantas cosas, te cansas mucho, te fatigas mucho por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María ha escogido la parte mejor, que no le será quitada. Eso es escuchar a Jesús. Pero un nuestro hermano sacerdote, Padre José, me ha hecho notar que él todo biblista, entonces pergaminos, griego, hebraico. En este caso, en griego, está una copia muy antigua que tenemos del Nuevo Testamento, y no solo. Codex Vaticanus se llama. En este texto no está escrito de una sola cosa es necesaria escuchar. También porque sería extraño, no es necesario solo escuchar, después también tienes que meter en práctica. Y no es que puede estar solo escuchar a Jesús, solo una cosa es necesaria, es muy extraño. El texto griego que encontramos en este Codex Vaticanus no dice una sola cosa es necesaria, dice de pocas cosas son necesarias. Como para decir, imaginen Marta, viene Jesús, Dios, y era muy agitada, preparaba todas cosas, quería la ayuda de María. Jesús, ¿cómo decirle? Marta, pocas cosas necesarias, no está necesario que haces 3 horas mole, si fuera en México, 3 horas, tamales, 2 horas de preparación. Aún estoy aprendiendo cómo funciona. Tranquila, prende 2 o 3 tacos, un poco de pan, un poco de queso, y viene. Porque si no está el riesgo que viene Jesús, tú quieres hacer contento a Jesús, quieres preparar las cosas. Pero si cuando llega Jesús, tú no estás con Jesús, ¿qué sentido tiene? No es la comida que te dará la vida eterna, es la palabra del Señor que te da la vida eterna. Y esto a veces en nuestra vida pasa algunas veces, muchas veces en nuestro día, en todo el día. A veces pasamos mucho tiempo
na cozinha. Cada dia tem 24 horas, 7, 6, alguns como eu, às vezes 5 horas durmo ao dia. Pero normalmente uno dorme 7 horas, mais ou menos, 8 horas ao dia. Então te quedam 16 horas despierto. Se tu para preparar o desayuno estás meia hora, 1 hora, para preparar aqui em México está também o almuerzo. Preparar o almuerzo, 1 hora. Preparar a comida, 2 horas. Preparar a merenda para o hijo, meia hora, 1 hora. Para preparar a cena, para ser muito contente o marido depois de um dia de trabalho, outras 2, 3 horas. E quanto tempo te queda ao dia para dedicar-te às coisas mais fundamentais? O alimento para a tua alma, o alimento que te dá a vida eterna, que te hace conhecer sempre mais Deus, para ajudar também a tu esposo, a tus hijos e hijas a conhecer a Deus, a buscar a Deus, a encontrar a Deus, a descobrir a vontade de Deus e a ter o desejo sempre mais grande e depois a ação concreta de meter em prática a vontade de Deus. Te queda pouco, prepara só a comida material que passa, porque se toda a vida só comemos comida material, é necessária também, mas se só comemos comida material, ao fim morimos e basta, termina allá. Temos que andar además da comida material. Pois haga o exemplo, por exemplo, Marta, uma vez nos ha convidado a sua casa, nos ha preparado uma bela comida, pero todo o tempo estava com nós. Não é que estava lejos. Então, como Jesus disse, Marta, vem aqui, basta. Ah, mas Maria, como? Já tu não estás e também queres que Maria não esteja. Então, ¿para que he venido? Para falar solito? Então, me quedava em paraíso, não venho aqui. Então, ok, está bem. Hagamos também as coisas materiais, também são necessárias. Noé ha hecho a arca da aliança. Se não houver hecho a arca da aliança, toda a humanidade moria. Um pouco de coisas materiais também é necessário. Pero o primado, o mais importante, também em nossa vida, o tempo maior que temos que dedicar ao dia, tem que ser sempre mais a Deus, a conhecer a palavra de Deus, a meditar a palavra de Deus, a falar com Deus, orar. Não só com as orações já hechas, que às vezes uno diz 50 Ave Marias, pero a Maria não pensa nem mesmo. Pero orações com o coração a Deus, de meter tu coração delante do Senhor, hablar com o coração. Como na missa, durante toda a missa, as orações que hace o sacerdote, que vocês devem também fazer em vosso coração junto ao sacerdote, são orações, praticamente todas, exceto algumas, que são dirigidas ao Padre. Não pode ser que eu digo Padre, assim pois Padre, etc. E não estou falando com o Padre. Agora o Senhor imediatamente me diz, me alaban com a boca, pero su coração é lejos de mim. Há que orar. A missa, se verdadeiramente hacemos cada oração com o coração a Deus, é toda outra coisa. É uma revolução. A mim às vezes me vem aí orar só com a força que tem em cada oração de estas ao Padre, pero há que falar com o Padre, há que rezar ao Padre. Leituras de hoje. Moisés. Mirad que testemunho. E naqueles dias, Moisés hizo
hizo todo lo que el Señor le había ordenado. ¡Qué bello! Podemos decir lo mismo de nosotros, de hoy. Ya son más de 6 de la tarde. Nosotros hemos hecho todo lo que Dios nos ha ordenado, o al menos de lo que hemos comprendido que describe nosotros. ¿Cuánto nos tenemos que convertir? ¿Verdad? Pero miramos estos ejemplos, porque después con Moisés, como decíamos ayer, Dios hablaba face a face, rostro a rostro. Está un motivo, porque Moisés verdaderamente buscaba de hacer todo lo que Dios le ordenaba. Hace el santuario de como Dios quería que lo hiciera, y el santuario se llena de la presencia de Dios. Así también con nuestra vida siempre más. Si nosotros nos esforzamos de hacer todo lo que el Señor nos pide, seremos siempre más. Porque San Pablo habla de nosotros cristianos, de los bautizados, que tenemos que ser siempre más templo del Espíritu de Dios, templo de Dios. Pero esto acontece en nuestra vida realmente si nos esforzamos, como el ejemplo que hemos escuchado hoy de Moisés, de hacer todo lo que el Señor nos ordena, y nos volveremos siempre más templo de Dios, presencia de Dios. Y mirad, durante el día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario. Estaba siempre esta presencia de Dios, esta especie de nube misteriosa de presencia de Dios, que después te acompañaba durante el día. Así también nosotros, si está esta especie de nube de Dios, que eventualmente a través, porque a Moisés y Aarón está escrito en el Salmo, Dios hablaba de una columna de nubes. Esta voz de Dios que nos habla, si estamos atentos, si comprendemos siempre más, si somos siempre más templo de Dios, y la voz de Dios nos llega. Esta nube nos tiene que acompañar todo el día. Lo que Dios te ha dicho, lo que te ha hecho comprender, te debe acompañar todo el día, de modo que tú caminas todo el día según Dios, siempre más, para la gloria de Dios y la salvación de las almas. Y durante el día, durante la noche, había un fuego que podían ver todos los israelitas desde sus tiendas. Durante la noche estaba este fuego. Es un misterio. ¿Qué cosa Dios, además de lo que ha pasado realmente, literalmente, al pueblo de Israel? Pero sabemos que Dios, como dice la Escritura, alguien me ha hecho notar, una palabra dice Dios, dos escuchamos nosotros. Lo que Dios dice tiene un significado siempre más profundo. Está a nosotros intentar, con la gracia de Dios, en la oración, en la práctica de la palabra de Dios, entrar siempre más en el misterio de lo que dice Dios. Pero aquí durante esta noche está este fuego que te inflama, que en el hebraico, porque el Antiguo Testamento es escrito en hebraico, casi todo, están pocas excepciones en aramaico, pero casi todo en hebraico, significa fuego, pero también significa luz. Paróquia María, Madre de la Luz, Jesús es la luz del mundo. Entonces, durante la noche, en un modo misterioso, estaba esta luz que es como el fuego, que quema todas las cosas impuras de tu corazón y te ilumina, te hace comprender la vía, el camino de seguir después durante el día. Entonces,
Quanto mais nosotros, e concluo esta parte sobre el Éxodo, sobre Moisés, quanto mais nosotros somos templo de Deus, não é que Deus hacía esto ao povo de Israel em uma tienda, assim, e a nosotros não. Aquele tempo era a figura, agora é a realidade aún mais forte como cristianos. Que cada um de nós, como dizíamos antes, llamados a ser santuário de Deus, templo de Deus, santuário, luogo santo, onde habita o Santíssimo, como aprenderemos na Eucaristia antes. Nós somos llamados a ser tabernáculos vivos. Jesus não ha venido sobre o tabernáculo na Eucaristia para estar allá no tabernáculo, como se Jesus não tem nada que fazer, que está todo o dia, toda a noite allá. Está no tabernáculo para venir a nós outros. Por isso a igreja conserva a hóstia, a Eucaristia consagrada, Jesus, Eucaristia, no tabernáculo. É para chegar a nós outros, ou a nossos irmãos que não podem vir à igreja porque estão enfermos. Por isso está allá Jesus. Pero está allá para venir de nosotros. Nosotros, como alguém dizia, somos chamados a ser tabernáculos vivos. Dentro de momentos, haremos, com a graça de Deus, se nos concede de novo esta graça, que receberemos a Jesus. Receberemos a Jesus. Nos poderíamos meter a arrodilhar delante de uns de los demás, não uns a los demás, a Jesus que hemos recebido. Tabernáculos vivos somos, chamados a ser, que llevan Jesus depois destas portas para fora. Pero este Jesus que está em nosso coração se deve volver sempre mais vivente. Temos que dar a voz a este Jesus. Não que hacemos a Eucaristia e a Jesus nunca mais pensamos. Começa a falar. É como se metemos Jesus em um tabernáculo e lo escondemos. Nada pode vir a rezar delante de Jesus. Então, essa é uma responsabilidade. Nos alimentamos de Jesus sacramentalmente, tomando a Eucaristia, na hóstia, pero nos temos que alimentar de Jesus verdadeiramente, nossos pensamentos também, verdadeiramente no sentido com a nossa vida, que também é verdadeiramente fisicamente Jesus real que nos alimentamos, pero também nos temos que alimentar de Ele, de Sua palavra, de Sua vida. Nossa vida se deve volver sempre mais. Temos que dizer como São, hasta que não lo haremos, não seremos verdadeiramente cristianos. Dizer como São Pablo: já não sou eu que vivo, sino Jesus que vive em mim. Nossos pensamentos são os pensamentos de Cristo. Isso é de Deus. Não pode ser como dizia Deus através do profeta Isaías: vuestros pensamentos, os pensamentos de ustedes não são meus pensamentos. Vuestras vias, vossos caminhos não são minhas vias, meus caminhos. Não pode ser. Porque Deus nos ha manifestado, como tantos salmistas, nos salmos, ha implorado a Deus: Senhor, muéstrame tu via, muéstrame tu caminho. E o Senhor lo ha hecho, se ha hecho carne, para ensinar-nos, para mostrar-nos o caminho. Qual é, Senhor, o caminho que nos has mostrado? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a via de Deus, a única via de Deus. Todas as demais não são mais que senderos para chegar a Jesus. Todas as religiões, o que querem, para chegar a Jesus, porque nadie vem ao Padre senão por meio de mim. De Jesus, Eucaristia, de Jesus,
de la persona de Jesús, de la vida de Jesús, de lo que Jesús ha dicho. Todos tenemos que pasar allá. Nadie entrará en paraíso sin pasar de Él. O aquí o en purgatorio, de Él tenemos que pasar para llegar en paraíso. Entonces pedimos esta gracia a Dios siempre más, de caminar, de vivir, de pensar según Dios. Y por eso decía que es muy importante escucharlo a María. Y acordaba a Marta: va bien, basta, está bien, un poco de pan, un poco de queso, podría decir. Siéntate aquí. Mis palabras son las que te dan, son el verdadero alimento, mis palabras. Metemos un poco de comida en el cuerpo y basta. Preocupémonos siempre más con el verdadero alimento. Cuando estamos à mesa a comer em nossas casas, em nossas famílias, qual é o nosso alimento? Somos todos concentrados na comida? Ou a comida é secundária? Ou a comida física? Estamos mais concentrados no alimento espiritual, de falar com nossos filhos, nossas hijas, como foi o dia, em tentar ler as coisas à luz da palavra de Deus, do Senhor, para realmente ajudar nossos filhos e nossas hijas a encontrar seu caminho para volverem-se eternos e gloriosos como Deus. Porque se não comem toda a vida, morrem e termina todo. Nadie de nós quer isto para nossos filhos, para nossos irmãos, para o que seja. Então, hagamos sempre mais atenção. Jesús, e termino, pero uma palavra sobre o Evangelho tenho que dizer. Jesús hoje nos apresenta outra parábola. El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando recogen toda la clase de peces, pescado, después van a la playa y escogen los peces. Los buenos los conservan, los que no son buenos los dietan de nuevo en el mar. El mar puede ser figura del mundo, de este mundo. Como Jesús que ha llamado Pedro, te haré pescador de hombres. ¿Dónde va Pedro a pescar los hombres? En el mundo, en el mar, a tomarlos y traerlos a la barca de la iglesia. Pues hay que pescar los hombres de este mundo. Pero, dice Jesús, el reino de Dios es semejante a esto, a esta pesca. Pero vengan conservados los peces buenos, los que no son malos, los que son malos, regresan al mar. Entonces, así hace Dios también hoy con nosotros. ¿Cuántas personas dejan el mundo para seguir a Dios, pero después regresan al mundo? Está a nosotros como cristianos de hacernos verdaderamente pescar de Dios, pescar de su iglesia y ser siempre más pescado bueno, que da fruto. Porque Jesús dice, cuando hablaba con otro ejemplo de la videra, del árbol, si no da fruto, viene cortado y atado. Tenemos que dar fruto con nuestra vida, hermanos. No nos las tomamos a ligera, como si no hubiera nada en juego. Venimos porque venimos, ni mismas veces lo sabemos. No es así. Venimos para conocer al Señor, para poder después ir y dar fruto. Y el magisterio de la iglesia dice,
la iglesia existe, eso es, cada uno de nosotros. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de cada uno de nosotros, no hablamos de las paredes. Las paredes terminarán, más tarde o más temprano pasan. En juego estamos nosotros, cada uno de nosotros bautizados, somos la verdadera iglesia. La iglesia, dice el magisterio de la iglesia existe para evangelizar. Hay que ir y llevar al Señor. Y llevar al Señor no significa que cada persona que encuentro, yo digo, Jesús te ama. Llevar al Señor significa, podría significar, de verdadeiramente llevar el anuncio, el grande anuncio. Eso es, que Dios se ha hecho carne, lo ha matado y se ha levantado de la muerte. Y entonces, si seguimos a Jesús, seremos inmortales, nos levantaremos de la muerte. Ese es el anuncio del cristianismo. Ese es el anuncio que ha cambiado todo el mundo. Por supuesto, fruto del amor de Dios, por supuesto. Pero ese es el anuncio. Que alguien que no cree, pero le queda la duda, se nos ve que estamos ciertos, que somos seguros de esto. Que aunque lleguen sufrimientos, que el diablo nos hace 3, 4, 50 cosas horribles, pero estamos seguros en Dios, que nos levantará de la muerte. Como estaba en la lectura de hoy, pero hemos hecho las lecturas del día, pero están las lecturas también dedicadas a la memoria, que es un otro evangelio, que es el evangelio de Juan, cuando Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y pregunta a Marta: ¿crees tú esto? ¿Creemos nosotros esto? Nos podría ahora preguntar el Señor que Él es la resurrección y la vida. Significa que la muerte no tiene posibilidad si estamos con Él. Si seguimos Jesús, la muerte no tiene poder. Aunque nos mata, viviremos. Como Jesús que decía: yo tengo poder sobre la muerte. También nosotros venceremos la muerte en Jesús. Aún no lo hemos vencido, Él sí. Pero si nosotros verdaderamente recibimos Dios, la palabra de Dios, Jesús en nuestra vida, nos dejamos transformar de la palabra de Dios, verdaderamente. La muerte no tiene posibilidad con nosotros. Puede hacer lo que quiere. Nos levantaremos. Pero tenemos que dejar que esta palabra de Dios nos cambie. Tenemos que cambiar. Tenemos que gradualmente, paso después de paso, pasito a pasito, se podría decir aquí en México. Pero pasito no se entiende aquí en México, en Italia se entiende. La cita bíblica, en Italia se dice también paso. Cita bíblica, paso bíblico, después de paso bíblico. Como alguien decía, transformar nuestra vida. Ser siempre más como Jesús. Él es el inmortal. Y Él es el camino para sermos también inmortales. Si nos esforzaremos con todos los límites, según la nuestra llamada, pero si nos esforzaremos de ser como Jesús, nos levantaremos de la muerte. Quien sufre con Cristo, con Él también resucitará, con Él también reinará.
Entonces pedimos esta gracia a Dios de verdaderamente ser siempre más santuarios de Dios, presencia de Dios, que Dios camine siempre más en nuestra vida. No interesa si tenemos 10 años, si tenemos 100, pero si tengo 100 años, quiero tener 100 años con Dios. Como decía el Salmo, pues un día en tus atrios vale más que 1000 fuera de ellos. Entonces, que sea nuestra vida verdaderamente un camino, cada segundo de nuestra vida, cada día de nuestra vida, de ser siempre más llena de Dios. Y si estamos llenos de Dios, evangelizaremos con el testimonio, seguro, pasaremos Dios. Y también con las palabras pasaremos Dios. Porque si tengo Dios en el corazón, Dios sale por mi boca, por mis palabras. Como decía Jesús, y termino, cada uno habla de la plenitud de lo que tiene lleno el corazón. Si yo tengo lleno el corazón de Dios, mi boca hablará de Dios. Con delicadeza, sin exageraciones. Pero mis raciocinamientos serán siempre más segundo Dios. Y segundo Dios podré ver mejor cómo ayudar a nuestros hermanos también. Bueno, hermanos, convertímonos siempre más. Estamos aquí para ayudarnos todos. Que seamos siempre más verdaderamente templo santo de Dios, donde las personas cuando nos encuentran han la posibilidad de encontrar a Dios y así encontrar también la vida y la vida sin fin. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, siempre sea alabado.